Mi nombre es Sofía García y tengo 28 años. Hace 4 semanas, mis padres vendieron el piano de cola antiguo de mi abuela, el que ella prometió que sería mío, y usaron los 95.000 euros para comprarle a mi hermana un Mercedes nuevo. Pensaron que la abuela estaba demasiado enferma en el centro de cuidados paliativos como para enterarse. Pensaron que yo era demasiado débil para decírselo. Se equivocaron. Cuando finalmente le conté a la abuela lo que habían hecho, no lloró, no gritó. Simplemente cogió su teléfono, marcó un número y dijo 7 palabras que destruirían todo lo que mis padres creían poseer. Antes de contaros cuáles fueron esas 7 palabras y lo que ocurrió después en la fiesta del 60 cumpleaños de mi madre, por favor, tomad un momento para darle a me gusta y suscribiros, pero solo si de verdad disfrutáis de esta historia. Dejad un comentario y decidme desde dónde estáis viendo esto y qué hora es allí. Ahora, dejadme llevaros de vuelta al día en que todo empezó, la tarde en que mi abuela fue ingresada en cuidados paliativos. La llamada llegó un martes por la tarde, justo después de mi última clase de piano del día. Leonor ha sufrido otro infarto, dijo mi padre, sin saludo, sin calidez. Está estable, pero la trasladan a cuidados paliativos. Reunión familiar en el hospital en 1 hora. Lo dejé todo. Para cuando llegué, mis padres y mi hermana, Marta, ya estaban acurrucados en un rincón de la sala de espera, hablando en voz baja. Mi padre, Ricardo García, estaba de brazos cruzados. Mi madre, Diana, se aferraba a su bolso de diseño como si fuera un salvavidas. Y Marta, 4 años más joven, siempre la favorita, miraba su móvil, apenas levantando la vista. Menos mal que estás aquí, dijo mi padre. Tenemos que dividir responsabilidades. No un ¿cómo lo llevas? No un esto debe ser duro para ti. Solo logística. Alguien tiene que visitar a mamá a diario, continuó. Diana y yo tenemos el negocio que atender. Marta está en una fase crítica con la familia de Daniel Morales, el novio de Marta desde hacía 8 meses, hijo del socio más importante de mi padre. Así que Sofía. Mi padre me miró como si me estuviera asignando una tarea. Tú te encargarás de las visitas. Tu horario es flexible. Las profesoras no hacen precisamente horas extras. Quise decir que enseñaba música a 37 niños cada semana, que dirigía programas extraescolares, que mi tiempo también tenía valor, pero no lo hice. Por supuesto, dije en voz baja, quiero estar con ella de todos modos. Perfecto. Mi padre ya se estaba dando la vuelta. Manténnos informados si algo cambia. Mientras caminaba hacia la habitación de la abuela, oí la voz de mi madre flotando por el pasillo, destinada únicamente a los oídos de Marta. Al menos sirve para algo. Seguí caminando. No me di la vuelta. No porque no lo hubiera oído, sino porque me había acostumbrado tanto a este tipo de dolor que había dejado de esperar que se reconociera. La habitación de la abuela Leonor olía a lavanda y a libros viejos. Insistía en ambas cosas. Intentan que todo huela a antiséptico, me dijo en mi primera visita. Me niego. Si voy a morir, moriré rodeada de las cosas que amo. Tenía 76 años, era aguda como un cuchillo y se moría de insuficiencia cardíaca congestiva. Los médicos le daban semanas, tal vez 1 mes o 2 si tenía suerte. La visitaba todos los días después de clase. Hablábamos de música, de sus años actuando en salas de conciertos por todo el norte de España, de mis alumnos que aún no sabían leer las notas pero ya sentían el ritmo en sus huesos. Una tarde me cogió la mano. Su agarre era más débil de lo que recordaba, pero sus ojos eran fieros. Sofía, necesito que sepas algo, lo que sea, abuela. El Steinway. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. El piano de mi madre, el de 1892. Lo conocía bien. Había aprendido mis primeras escalas en esas teclas de marfil cuando tenía 7 años. Ese piano había sido la banda sonora de mi infancia, el único lugar de la familia donde me sentía verdaderamente vista. Es tuyo, dijo con firmeza. Ya se lo he dicho a Ricardo y a Diana. Se lo dije el mes pasado delante de todos. Ese piano te pertenece. Recordaba esa conversación. La mandíbula de mi padre tensándose, mi madre intercambiando una mirada con Marta, mi hermana poniendo los ojos en blanco y murmurando algo sobre trastos sentimentales. Abuela, no tienes por qué. Quiero hacerlo. Me apretó la mano.
Eres la única que entiende lo que significa. Prométeme que lo cuidarás. Lo prometo. Sonrió entonces. Una sonrisa cómplice que parecía guardar secretos que yo aún no podía ver. Hay cosas más valiosas que el dinero, niña, y algunas personas necesitan aprender esa lección por las malas. 2 semanas después, todo cambió. La abuela me había pedido que trajera unas fotos antiguas de su casa, fotos de sus días de artista, imágenes que quería ver por última vez. Todavía tenía una llave, así que fui en coche después de clase en una lluviosa tarde de jueves. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Entré por el vestíbulo, pasé el comedor y llegué al salón donde el Steinway había estado durante 30 años. El espacio estaba vacío. Dejé de respirar. Donde debería haber estado el piano, no había más que una hendidura rectangular en la alfombra. Un fantasma de algo que había vivido allí durante décadas, ahora violentamente arrancado. Me temblaban las manos mientras sacaba el teléfono. Mamá, se me quebró la voz. ¿Dónde está el piano de la abuela? Una pausa. Luego la voz de mi madre, casual y displicente. Tu padre se encargó de eso. Asuntos de adultos, Sofía. No tienes que preocuparte. ¿Se encargó? ¿Cómo? ¿Dónde está? He dicho que no te preocupes, mamá. Clic. Me colgó. Me quedé en ese salón vacío lo que parecieron horas, mirando la hendidura en la alfombra. La lluvia golpeaba las ventanas. En algún lugar, a lo lejos, sonó un trueno. Fui a casa de mis padres esa noche. Mi padre abrió la puerta con un vaso de whisky en la mano, con aspecto de estar molesto por la interrupción. El piano, dije. ¿Qué habéis hecho? Ni siquiera se inmutó. Vendido. Saqué 95.000 euros por él. Buen precio. El mundo se tambaleó. ¿Lo vendisteis? La abuela dijo que era mío. La abuela se está muriendo, Sofía. Dio un sorbo a su bebida. No necesita un piano. Y tú tampoco. Detrás de él oí el tintineo de las llaves de un coche. Marta apareció en el pasillo, sonriendo. Llaves nuevas para un coche nuevo. ¿Le habéis comprado un coche? Mi voz era plana. Con el piano de la abuela. Mi padre se encogió de hombros como si le hubiera preguntado por el tiempo. Un Mercedes-Benz. Marta necesita causar la impresión correcta en los morales. La familia de Daniel es muy especial con las apariencias. Ese piano se suponía que era para mí. ¿Y qué ibas a hacer tú con él? Mi madre apareció detrás de mi padre, con los brazos cruzados. Das clases de música para niños, Sofía. No actúas. No tienes espacio. Marta necesitaba ese dinero para su futuro. ¿Su futuro? Repetí las palabras, saboreando su amargura. Marta entró pavoneándose en el vestíbulo, haciendo sonar sus nuevas llaves como un trofeo. No seas envidiosa, Sofía. No te queda bien. Sonrió mostrando todos los dientes. Quizás si hubieras elegido una carrera mejor, podrías permitirte cosas bonitas también. Miré a mis padres, a mi hermana, a la vida que habían construido donde yo siempre era la idea de última hora, siempre aquella cuyas necesidades eran las últimas. ¿Lo sabe la abuela? Silencio. ¿Sabe que vendisteis su piano? El rostro de mi madre se endureció. Está en cuidados paliativos, Sofía. Está con morfina la mitad del tiempo. No necesita saber nada que pueda disgustarla. ¿Quieres decir que no quieres que lo sepa? Quiero decir, mi madre se acercó, su voz bajando a un tono frío y amenazante, que si se lo dices y le causa estrés y algo pasa, será culpa tuya. ¿Quieres ser responsable de matar a tu abuela? La acusación quedó suspendida en el aire como veneno. Debería haberme echado atrás. La antigua Sofía lo habría hecho, pero algo había cambiado dentro de mí. Algo se había roto finalmente. La abuela tiene derecho a saber qué ha pasado con su propiedad, dije en voz baja, y no voy a mentirle. Me di la vuelta y me fui antes de que pudieran responder. No dormí esa noche. Mi apartamento parecía más pequeño de lo habitual. Un modesto piso de un dormitorio del que mis padres siempre se habían burlado como prueba de malas decisiones en la vida. Me senté en mi sofá de segunda mano mirando una fotografía enmarcada en la estantería. La abuela Leonor en su último concierto hace 20 años. Sus dedos suspendidos sobre las teclas, su rostro luminoso con determinación. Ese mismo piano, el que habían vendido como si no fuera nada. Las palabras de mi madre daban vueltas en mi cabeza. Si algo pasa, será culpa tuya. ¿Tenía razón? Si se lo contaba a la abuela, ¿le haría daño el shock? ¿Le estaría causando más dolor en sus últimos días? Pero entonces recordé lo que la abuela siempre me había enseñado. La verdad puede herir.
me dijo una vez, cuando tenía 12 años y no quería decirles a mis padres que había suspendido un examen de matemáticas. Pero las mentiras siempre hieren más profundamente, simplemente tardan más. Me abracé las rodillas y pensé en los últimos 28 años. Cada vez que me había callado para mantener la paz, cada vez que había aceptado menos porque luchar parecía inútil, cada vez que me había hecho más pequeña para que mi familia pudiera sentirse más grande. ¿Y a dónde me había llevado eso? Aquí, sola, invisible, viéndoles borrar los deseos de la abuela como si sus palabras no significaran nada. Si me callaba ahora, no estaba manteniendo la paz, me estaba convirtiendo en cómplice. A las 3 de la mañana había tomado una decisión. La abuela merecía la verdad, merecía saber que su hijo le había robado, le había mentido y había asumido que era demasiado débil para importar. Y quizás, solo quizás, yo merecía dejar de disculparme por existir. Puse el despertador para la mañana temprano. Iría a cuidados paliativos antes de clase. Le contaría todo. La abuela estaba despierta cuando llegué, apoyada en sus almohadas, viendo el amanecer a través de la ventana. «Parece que no has dormido», dijo en voz baja. «No lo he hecho». Acerqué una silla a su cama, le cogí la mano. «Abuela, tengo que decirte algo, y va a doler». Sus ojos, todavía agudos a pesar de todo, estudiaron mi rostro. «Entonces dímelo». Así que lo hice. El espacio vacío en su salón, los 95.000 euros, el Mercedes-Benz reluciente a nombre de Marta, el desdén casual de mi padre, la amenaza de mi madre. Se lo conté todo, preparándome para las lágrimas, para el shock, para el tipo de devastación que podría romper lo que quedaba de su frágil corazón. En cambio, la abuela Leonor soltó un largo y lento suspiro. No un jadeo de dolor, no un grito de traición, un suspiro. El suspiro de alguien que había visto venir esto. «Abuela», susurré. Se giró para mirarme, y su expresión no era de dolor. Estaba tranquila, casi resignada. «Sabía que esto podría pasar, cariño. ¿Lo sabías? Conozco a mi hijo». Su voz era firme. «Le he visto convertirse en esta persona durante 40 años. Esperaba que cambiara, pero también me preparé para la posibilidad de que no lo hiciera». Mi mente se aceleró. ¿Preparada cómo? No respondió directamente. En cambio, se acercó a su mesita de noche. «Pásame mi teléfono, ¿quieres?» Se lo pasé, confundida. Se desplazó por sus contactos con sorprendente destreza. Encontró un nombre y pulsó llamar. Luego lo puso en altavoz. 3 tonos. Luego una voz de hombre, profunda y mesurada. «Leonor, ¿cómo te encuentras?» «Me estoy muriendo, Javier, pero tengo la cabeza clara y es la hora». Una pausa. «Entiendo. ¿Cuándo?» «El domingo, en la fiesta de cumpleaños de Diana, en mi casa. Prepararé los documentos». «Gracias, viejo amigo». Colgó y me miró con una pequeña sonrisa cómplice. «Abuela». La miré fijamente. «¿Quién es Javier?» «Javier Soto». Dejó el teléfono suavemente. «Ha sido mi abogado durante 30 años. Era el mejor amigo de tu abuelo. ¿Tienes tu propio abogado?» «Tengo muchas cosas que tu padre no sabe, Sofía». Sus ojos brillaron a pesar del agotamiento grabado en su rostro. «Ricardo asume que lo entiende todo sobre mis asuntos. Siempre lo ha asumido. Es su mayor debilidad». Sentí como si estuviera al borde de algo inmenso, mirando hacia profundidades que no podía ver. ¿Qué va a pasar el domingo en la fiesta de cumpleaños de mamá? Justicia. La abuela me apretó la mano. Retrasada quizás, pero justicia al fin y al cabo. «No entiendo». «No necesitas entenderlo todo todavía». Se reclinó en las almohadas, pareciendo de repente más cansada. «Solo necesito que hagas una cosa por mí. Lo que sea. Ven a la fiesta, vístete bien y ten paciencia». Una sombra de sonrisa. El tipo de paciencia que te enseñé cuando estabas aprendiendo a Chopin y querías tirar las partituras por la habitación. Casi me reí a pesar de todo. ¿Tan malo? ¿Peor? Su expresión se suavizó. «Pero necesario. Tu padre y tu madre necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias. Y he pasado 5 años asegurándome de que, cuando la lección finalmente llegara, fuera inolvidable. 5 años. Había estado planeando algo durante 5 años. «Abuela, ¿qué has hecho?» Cerró los ojos, el agotamiento ganando la partida. «Te he protegido, cariño, de la manera que debería haberte protegido desde el principio».
Solo siento haber tardado tanto en actuar. Me senté con ella hasta que se durmió, mi mente dando vueltas con preguntas. Javier Soto, el domingo, la fiesta de cumpleaños de mi madre en casa de la abuela. Algo iba a cambiar. Podía sentirlo, simplemente no sabía qué. 2 días después, me encontré sentada en un pequeño despacho de abogados en las afueras de Madrid. Javier Soto no era nada de lo que esperaba. Tenía unos 60 y tantos años, con el pelo plateado y gafas de montura dorada. Sus movimientos eran lentos pero precisos. Su despacho olía a cuero viejo y a papel, forrado del suelo al techo con volúmenes legales. Sofía García me tendió la mano. Tu abuela habla de ti constantemente. Es un placer conocerte finalmente. Señor Soto, yo. Javier, por favor. Me indicó una silla frente a su escritorio. Siéntate. Tu abuela me pidió que te explicara algunas cosas antes del domingo. Me senté. Me temblaban ligeramente las manos. Tu abuela es una mujer extraordinaria, comenzó Javier. También es mucho más astuta de lo que sus hijos le atribuyen. Ha estado observando y planeando. ¿Planeando qué exactamente? Cruzó las manos sobre el escritorio. Dime, Sofía, ¿sabes quién es el dueño de la casa en la que viven tus padres? Ellos. La abuela se la dio cuando murió el abuelo. La expresión de Javier no cambió. ¿Eso es lo que te dijeron? Es lo que dice todo el mundo. Todo el mundo se equivoca. Sacó una carpeta del cajón de su escritorio y me la deslizó. Tu abuela permitió que Ricardo y Diana vivieran en esa casa sin pagar alquiler, pero nunca transfirió la propiedad. Ni legalmente, ni nunca. Miré el documento que tenía delante. La escritura de la propiedad, el nombre de Leonor Jiménez, claro como el agua. Sin transferencia, sin enmienda. Han estado viviendo en su casa durante 10 años, dije lentamente, pensando que era suya. Precisamente. Me daba vueltas la cabeza. ¿Pero por qué la abuela les dejó creer? Porque estaba observando, Sofía. Javier se inclinó hacia adelante, observando para ver si su hijo demostraría que sus temores eran infundados. Desafortunadamente, hizo exactamente lo que ella esperaba. Esa noche, volví a mi apartamento y empecé a buscar. La abuela me había dado una caja con viejas pertenencias hace años. Fotografías, cartas, flores prensadas de su jardín. Nunca la había revisado con detenimiento. Me parecía demasiado íntimo, como leer el diario de alguien, pero ahora necesitaba respuestas. Lo encontré cerca del fondo, debajo de una pila de programas de conciertos descoloridos. Un sobre sellado amarillento por el tiempo, mi nombre escrito con la elegante caligrafía de la abuela, y debajo, 6 palabras. Para Sofía, cuando necesites entender. Me temblaron los dedos al abrirlo. Dentro había una sola fotografía, una copia de un documento legal. El encabezado estaba parcialmente oscurecido, pero pude ver la firma de la abuela en la parte inferior, con fecha de hace 5 años, y de su puño y letra, una nota enganchada en la esquina. La casa nunca salió de mis manos, cariño, solo fue prestada. Y algunos prestatarios no merecen el privilegio. Lo leí 3 veces, entonces lo entendí. La fiesta del domingo se celebraba en casa de la abuela, la misma casa que mis padres trataban como propia, donde habían organizado cenas y reuniones navideñas, donde habían vendido el piano que estaba en el salón como si les perteneciera. Pero no les pertenecía, nunca lo había hecho. Mi padre había construido todo su sentido del estatus sobre una base que no existía. Pensé en todas las veces que me había sermoneado sobre activos reales e inversiones inteligentes, todas las veces que se había burlado de mi pequeño apartamento mientras estaba en una casa que en realidad no poseía. La ironía era casi demasiado perfecta. Volví a meter la carta en su sobre y la dejé en mi mesita de noche. Faltaban 3 días para el domingo. Fuera lo que fuera que la abuela había planeado, iba a suceder en el lugar que mis padres habían reclamado como su territorio, y no tenían ni idea de lo que se avecinaba. La noche antes de la fiesta, la abuela llamó. Su voz era más débil que antes, y podía oír el esfuerzo que le costaba cada palabra. Pero su mente seguía tan afilada como una navaja. Sofía, ¿estás lista para mañana? Creo que sí. Hice una pausa. Abuela, ¿estás segura de esto? Es el cumpleaños de mamá. Delante de toda esa gente. Precisamente por eso tiene que ser mañana. Respiró lentamente. Tu padre vendió mi piano delante de todos. Lo anunció en esa cena familiar el mes pasado, como si fuera su decisión.
No me preguntó. No pensó en ti. Asumió que yo era demasiado débil y tú demasiado callada para importar. Cerré los ojos. Lo recuerdo. Entonces entiendes por qué la lección necesita testigos. Su voz se suavizó. No estoy haciendo esto por venganza, cariño. La venganza está vacía. Estoy haciendo esto porque es lo correcto y porque mereces ser protegida, especialmente después de que me haya ido. Las lágrimas me quemaban detrás de los ojos. Abuela, debería haber actuado antes. Vi cómo te trataban durante años y seguí esperando que Ricardo cambiara. Ese fue mi error. El amor me cegó durante demasiado tiempo. No es tu culpa, quizás no del todo, pero todavía puedo arreglarlo. Una pausa. No me queda mucho tiempo, Sofía. Los médicos dicen semanas, pero creo que es menos. Puedo sentirlo, así que necesito saber. ¿Confías en mí? Siempre. Entonces ven mañana. Ponte algo que te haga sentir fuerte. Y pase lo que pase, recuerda que no eres la villana de esta historia. Nunca lo fuiste. Nos despedimos. Sostuve el teléfono contra mi pecho durante mucho tiempo después de que colgara. Mañana cambiaría todo. Solo tenía que estar preparada para dejarlo pasar. El domingo llegó con una pálida luz de sol invernal y el tipo de aire fresco que hace que todo se sienta más nítido. La casa de la abuela, la casa prestada de mis padres, parecía casi festiva. Alguien había colgado una pancarta de feliz 60 cumpleaños en el porche. Los coches se alineaban en el camino de entrada y se desbordaban por la calle. Aparqué en el extremo más alejado y me senté en mi coche por un momento, recomponiéndome. Había elegido un vestido azul marino, sencillo pero elegante, pendientes de perlas que la abuela me había regalado por mi 21 cumpleaños. Mi pelo recogido cuidadosamente, una armadura para una batalla que no entendía del todo. Dentro, la casa bullía con unos 30 invitados, tíos y tías que solo veía en vacaciones, vecinos de los viejos tiempos, un puñado de socios de mi padre. Reconocí al señor Morales cerca de la chimenea, Daniel de pie a su lado con Marta del brazo. El salón atrajo mi atención de inmediato. El rincón donde el Steinway había estado durante 30 años estaba vacío. Alguien había colocado una gran planta en maceta allí, tratando de llenar el vacío. Parecía ridículo, una disculpa frondosa por algo que no se podía disculpar. Mi madre estaba cerca de la mesa del comedor con un vestido rojo de diseño, aceptando cumplidos como una reina recibiendo tributo. Mi padre rondaba cerca, trabajando la sala con encanto practicado, y en el rincón más alejado, casi invisible entre la multitud, estaba sentado Javier Soto. Su maletín de cuero descansaba junto a su silla. Me miró a través de la habitación y asintió casi imperceptiblemente. Le devolví el saludo. Mi tía Margarita, la hermana menor de la abuela, apareció a mi lado. Sofía, cariño, ¿cómo está Leonor de verdad? Cansada, dije honestamente, pero todavía lúcida. Siempre fue la lista. Los ojos de la tía Margarita se desviaron hacia el rincón vacío. Veo que el piano no está. Ricardo dijo que Leonor quería venderlo. Abrí la boca para responder, pero la voz de mi padre se abrió paso entre la multitud. A todos, si me prestáis atención, por favor. Mi padre estaba en el centro del salón, con una copa de cristal levantada, dominando el espacio como si fuera suyo, lo que ahora sabía que no era. Hoy celebramos 60 maravillosos años de Diana García. Aplausos. Mi madre sonrió. Y también quiero aprovechar un momento para compartir algunas emocionantes noticias familiares. Se me encogió el estómago. Como algunos de vosotros sabéis, nuestra hija Marta ha estado saliendo con Daniel Morales, hijo de mi querido amigo y socio Jaime. Hizo un gesto hacia Daniel, quien sonrió educadamente. Y para celebrar su brillante futuro, tenemos una sorpresa especial. Llevó a toda la fiesta afuera, donde un reluciente Mercedes-Benz plateado estaba en el camino de entrada, con un lazo rojo en el capó. Un regalo, anunció mi padre con orgullo, hecho posible por la generosidad de la abuela Leonor. Vendió su piano antiguo para invertir en el futuro de su nieta. Marta chilló, se echó a los brazos de mi padre y posó para las fotos junto al coche. Me quedé helada en el porche. Lo estaba haciendo de nuevo, reescribiendo la historia, convirtiéndose en el héroe, mientras borraba por completo los deseos de la abuela. Una mujer que no reconocí se inclinó hacia su marido. ¿No se suponía que ese piano era para la otra nieta, la profesora de música? Su marido se encogió de hombros. Supongo que los planes cambiaron. La tía Margarita apareció a mi lado,
con el rostro pálido. Sofía. ¿De verdad Leonor estuvo de acuerdo con esto? Antes de que pudiera responder, Marta me vio y gritó, su voz goteando falsa dulzura. Sofía, ven a hacerte una foto. No seas envidiosa. Seguro que la abuela te dejará algo también. Quizás su colección de partituras viejas. Risas dispersas de la multitud. Me temblaban las manos. Mi visión se nubló con lágrimas que me negué a dejar caer. Y entonces, detrás de mí, oí el clic de un maletín abriéndose. Todos empezaron a volver a entrar, pero la tía Margarita bloqueó el paso de mi padre. Ricardo. Su voz era firme, pero podía ver sus manos temblando. Necesito preguntarte algo. La sonrisa de mi padre no vaciló. ¿Puede esperar, Margarita? Estamos en medio de... ¿Le preguntaste a Leonor antes de vender ese piano? La pregunta cayó como una piedra en agua tranquila. Las conversaciones cercanas se detuvieron. Madre está en cuidados paliativos, dijo mi padre suavemente. No está en condiciones de tomar este tipo de decisiones. Hicimos lo que era mejor para ella. Hablé con ella esta mañana. La voz de la tía Margarita se hizo más fuerte. Está lúcida, Ricardo, completamente lúcida. Y me dijo, nunca me pediste permiso, ni siquiera me lo dijiste. Más gente estaba escuchando ahora. Vi al señor Morales fruncir el ceño. Vi a Daniel moverse incómodo. Mi madre se adelantó, con la cara sonrojada. Margarita, es mi cumpleaños. No hagamos una escena. Una escena. La tía Margarita se rió, pero no había humor en ello. Diana, tu marido vendió la posesión más preciada de Leonor sin su conocimiento y usó el dinero para un coche. Si alguien está montando una escena, no soy yo. La habitación se había quedado en silencio. 30 pares de ojos iban y venían entre mi tía y mis padres. La compostura de mi padre se resquebrajó ligeramente. Esto es un asunto familiar, no necesita discutirse en público. En realidad, dijo una nueva voz detrás de nosotros, creo que el público es exactamente donde necesita discutirse. Me giré. Javier Soto estaba de pie ahora, su maletín abierto, una carpeta de documentos en la mano. Se dirigió al centro de la habitación con la tranquila autoridad de un hombre que había hecho esto 1000 veces. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Soto. Soy el abogado de Leonor Jiménez. El rostro de mi padre se puso blanco. El silencio era sofocante. Javier se colocó cerca del rincón vacío donde solía estar el piano. Una elección que parecía deliberada. Pido disculpas por interrumpir la celebración, dijo. Su voz se oía fácilmente en toda la habitación. Pero Leonor Jiménez me ha pedido que aborde algunos asuntos urgentes relacionados con su patrimonio. Dadas las circunstancias, consideró importante que su familia y los más allegados escucharan esto directamente. Mi padre encontró su voz primero. Mi madre tiene un abogado. ¿Desde cuándo? Desde hace 30 años, Ricardo. El tono de Javier era educado pero cortante. También representé a tu padre. Lo sabrías si te hubieras molestado en preguntar. Jadeos ahogados. Alguien en la parte de atrás susurró. Oh, Dios mío, esto es indignante. Mi madre dio un paso adelante. Leonor se está muriendo. No está en su sano juicio. Cualesquiera que sean los papeles que tengas. Señora García. Javier levantó una mano, silenciándola. Visité a Leonor esta mañana. Su enfermera, Carmen, puede confirmar que está totalmente competente y lúcida. Dictó instrucciones específicas para la reunión de hoy. Abrió la carpeta y sacó un documento. Ahora, entiendo que ha habido cierta confusión sobre la propiedad, así que permítanme aclarar. Levantó el papel. Esta es la escritura de la casa en la que nos encontramos actualmente. Vi cómo el rostro de mi padre perdía el color. Fíjense en el nombre de la escritura. Leonor Jiménez, no Ricardo García, no Diana García. Javier hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Esta casa nunca ha sido transferida. Nunca fue un regalo. Vuestros padres han estado viviendo aquí sin pagar alquiler durante 10 años por la generosidad de Leonor. Nada más. La habitación estalló en susurros. Mi padre se agarró al borde de una silla, estabilizándose. Marta miraba a su padre, la confusión y el pánico luchando en su rostro. Y Javier Soto no había terminado. Eso, dijo en voz baja, es solo el principio. Si todavía estás aquí, supongo que estás conteniendo la respiración de la misma manera que yo en ese momento. Antes de contarte lo que Javier reveló a continuación, quiero preguntarte algo. ¿Quién crees que es el verdadero dueño de esa casa? Ah, mis padres.
porque seguramente la abuela debió transferirla en algún momento. La abuela, porque ha habido un secreto todo el tiempo. La abuela. C. Yo, porque el mayor giro está por llegar. Deja tu respuesta en los comentarios. Luego sigue viendo para descubrirlo. La voz de mi padre se quebró. Esto es imposible. Madre dijo que la casa era nuestra. Lo prometió. Prometió que podríais vivir aquí. Javier dejó la escritura sobre la mesa del comedor, donde todos podían verla. Nunca prometió la propiedad. Hay una diferencia legal significativa, señor García. Vi cómo la comprensión se extendía por la habitación como un reguero de pólvora. El señor Morales dio un pequeño paso atrás de mi padre. Una de las vecinas intercambió una mirada cómplice con su marido. Durante 10 años, continuó Javier, habéis disfrutado de esta propiedad sin pagar alquiler, servicios públicos ni impuestos sobre la propiedad, todo cubierto por las cuentas de Leonor. La habéis tratado como vuestra. Incluso habéis hecho modificaciones sin permiso. Miró las modernas lámparas que mi madre había instalado el año pasado. Legalmente, sois inquilinos a voluntad, y el propietario tiene derecho a terminar ese acuerdo en cualquier momento. ¿No hablarás en serio? La voz de mi madre era estridente. Hemos vivido aquí durante una década. Hemos invertido en esta casa, invertido sin autorización. La expresión de Javier no cambió. Cualquier mejora que hayáis hecho sin consentimiento por escrito pertenece a la propietaria Leonor Jiménez. Marta agarró el brazo de Daniel. Esto es una locura, papá. Diles que es una especie de broma. Mi padre no podía hablar. Estaba mirando la escritura como si fuera una sentencia de muerte. También debería mencionar, añadió Javier casi casualmente, que la ley española se toma el fraude inmobiliario bastante en serio. Representar la propiedad de otra persona como propia, particularmente en contextos comerciales, puede tener consecuencias legales significativas. Vi cómo la expresión del señor Morales cambiaba de la confusión al cálculo frío. Estaba mirando a mi padre de manera diferente ahora, no como un socio, sino como una responsabilidad. El imperio que mi padre había construido sobre un prestigio prestado se estaba desmoronando ante nuestros ojos, y Javier todavía tenía más documentos en su carpeta. Ahora, dijo Javier, sacando un segundo documento, llegamos al asunto del fideicomiso. ¿Qué fideicomiso? La voz de mi padre era apenas un susurro. Hace 5 años, Leonor Jiménez estableció un fideicomiso separado, independiente del testamento que se compartió con vuestra familia. Este fideicomiso se creó específicamente para proteger sus activos más valiosos en caso de, hizo una pausa delicada, mala conducta financiera. Mala conducta financiera, farfulló mi madre. Somos su familia. Los miembros de la familia todavía pueden cometer mala conducta, señora García, como han demostrado los acontecimientos recientes. Javier sacó un documento grueso, sus páginas nítidas y de aspecto oficial. Según los términos de este fideicomiso, los siguientes activos se asignan irrevocablemente a un único beneficiario: la propiedad en la que nos encontramos, las cuentas financieras de Leonor y todos los artículos de valor sentimental, incluido el piano Steinway de 1892, que fue vendido recientemente sin autorización. Levantó la vista y su mirada se posó directamente en mí. La única beneficiaria es Sofía García. La habitación se quedó en silencio. El chillido de Marta lo rompió. ¿Qué? Esto es un fraude, gritó mi padre. Fue manipulada. Esa pequeña, me señaló, con el rostro contraído por la rabia. Ricardo, la voz de Javier se volvió de hielo. Le aconsejaría que eligiera sus próximas palabras con mucho cuidado. Todo lo dicho aquí hoy ha sido presenciado por más de 30 personas. La tía Margarita se puso a mi lado. Su mano encontró la mía y la apretó. Leonor sabía exactamente lo que estaba haciendo. Javier continuó. Pasó 5 años observando, esperando que su hijo le demostrara que estaba equivocada. En cambio, vendió su posesión más preciada para comprar un coche para la nieta que nunca la visita. Hizo una pausa. Las acciones tienen consecuencias, señor García. Esta es la vuestra. Mi madre lloraba ahora. Marta parecía que iba a vomitar. Y yo no podía moverme, no podía respirar. No podía creer lo que estaba oyendo. Javier dejó que el caos se asentara por un momento antes de continuar. En cuanto a la venta del piano, sacó otro documento. Dado que el Steinway era parte del fideicomiso,
y Sofía es la beneficiaria designada. La venta realizada sin el consentimiento de la fideicomitente, es decir, Leonor, constituye una disposición no autorizada de los activos del fideicomiso. ¿Qué significa eso? La voz de Marta era débil. Significa que los 95,000 euros deben ser devueltos al fideicomiso en un plazo de 30 días. La mirada de Javier recorrió a mis padres y a mi hermana. El incumplimiento dará lugar a un litigio civil por apropiación indebida de bienes del fideicomiso. Dada la clara documentación, les aseguro que el resultado no sería favorable para su familia. Mi padre se rió, un sonido hueco y desesperado. No tenemos 95,000 euros por ahí. El dinero se fue en el coche. Entonces sugiero que encuentren una manera de liquidar ese activo. Javier asintió hacia la ventana donde el Mercedes todavía era visible en el camino de entrada, con el lazo rojo y todo. El concesionario podría aceptar una devolución, aunque probablemente sufrirán una pérdida significativa. Marta rompió a llorar. ¿Mi coche? ¿Me vais a quitar el coche? No le estoy quitando nada, señorita García. Simplemente estoy explicando las consecuencias legales de las decisiones de su familia. Vi a Marta buscar el apoyo de Daniel, pero él ya se había alejado de ella, con una expresión cuidadosamente neutral. Su padre le susurraba algo al oído, y ninguno de los dos parecía comprensivo. Además, añadió Javier, Leonor me ha pedido que les informe que su acuerdo de vivienda en esta casa será reestructurado formalmente. Podrán continuar residiendo aquí temporalmente, pero se requerirá un contrato de arrendamiento adecuado. ¿Un alquiler? La voz de mi madre era apenas audible. ¿En la casa en la que hemos vivido durante 10 años? En la casa, corrigió Javier suavemente, que nunca poseísteis. La habitación se había quedado en un silencio sepulcral. Todos los ojos estaban puestos en mí. Mi padre se giró lentamente, con el rostro torcido por la traición y la furia. Tú hiciste esto. La envenenaste contra nosotros. Me mantuve firme. No, papá, yo no hice nada. Mi voz era más firme de lo que esperaba. La abuela tomó estas decisiones hace 5 años. Antes de que yo supiera nada de ellas, solo me enteré esta semana. Mentirosa. La voz de mi madre temblaba de veneno. Siempre has estado celosa de Marta, del éxito de nuestra familia. Esta es tu venganza. ¿Venganza? Sentí que algo frío y duro se cristalizaba dentro de mí. Yo no vendí el piano de la abuela sin preguntarle. Yo no me gasté el dinero en un coche para mí. Yo no le mentí a todo el mundo sobre lo que pasó. Di un paso adelante, mirando directamente a mi madre. No soy yo la que dijo. Al menos sirve para algo cuando acepté visitar a la abuela todos los días. No soy yo la que me colgó cuando hice preguntas. Y no soy yo la que me amenazó, diciendo que sería responsable de matar a la abuela si le decía la verdad. Jadeos recorrieron a la multitud. La mano de la tía Margarita se apretó en la mía. Pasé 28 años siendo invisible en esta familia. Mi voz no vaciló. Lo acepté porque pensaba que eso es lo que el amor requería. Hacerte más pequeña para que los demás se sintieran cómodos. Miré a mi padre, a mi madre, a Marta que todavía lloraba por su Mercedes condenado. Pero la abuela me enseñó algo diferente. Me enseñó que amarte a ti misma significa defender lo que es correcto, incluso cuando te cuesta todo. Respiré hondo. Así que, esto es lo que quiero que entendáis. No me voy a disculpar más. No me voy a callar más. Y he terminado de fingir que todo está bien cuando no lo está. La habitación estaba absolutamente en silencio. Después de que la multitud comenzara a dispersarse lentamente, torpemente, con despedidas susurradas y miradas evitadas, Javier me llevó a un lado. Sofía, tenemos que discutir los próximos pasos. Asentí, todavía sintiéndome irreal, como si me estuviera viendo desde fuera de mi cuerpo. Legalmente, tienes varias opciones. Habló en voz baja para que solo yo pudiera oír. Podrías exigir el desalojo inmediato. Dadas las circunstancias, tu abuela apoyaría cualquier cosa que decidieras. Miré al otro lado de la habitación a mis padres. Mi padre se había derrumbado en una silla, con la cabeza entre las manos. Mi madre estaba inmóvil junto a la ventana. El rímel le corría por la cara. Marta había desaparecido, probablemente fuera llorando por su Mercedes. Parecían destrozados. Una parte de mí, una pequeña parte herida, quería retorcer el cuchillo, hacerles sentir cada ápice del dolor que me habían causado durante 28 años. Pero esa no era la persona que quería ser. No quiero echarlos.
dije lentamente. No inmediatamente. Javier levantó una ceja. ¿Estás segura? Sí. Respiré hondo. Esto es lo que quiero. Los 95.000 euros se devuelven en 90 días, no en 30. Les daré tiempo para vender el coche y arreglar las cosas. Pueden quedarse en la casa con un contrato de arrendamiento formal a un alquiler mínimo. Después de la abuela, tragué saliva. Después de que ella fallezca, tendrán 12 meses para encontrar otro lugar donde vivir. Eso es notablemente generoso, dado todo. Quizás. Le miré a los ojos. Pero no estoy haciendo esto para castigarlos. Lo estoy haciendo porque es lo correcto y porque me niego a convertirme en el tipo de persona que son ellos. Javier me estudió por un largo momento. Luego asintió, con un toque de respeto en su expresión. Tu abuela dijo que responderías de esta manera. Está muy orgullosa de ti, Sofía. Lo sé, se me quebró la voz. Sé que lo está. El acuerdo se redactó allí mismo, en la mesa del comedor, con la tía Margarita y 2 de los invitados restantes como testigos. Mi padre firmó sin mirarme. La mano de mi madre temblaba tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. Ninguno de los dos dijo una palabra. Para cuando se estampó la última firma, la casa se había vaciado. El señor Morales y Daniel se habían ido sin despedirse. Más tarde supe que Daniel se había marchado en coche mientras Marta todavía estaba fuera llorando. El pastel de cumpleaños estaba intacto. La pancarta colgaba tristemente sobre el porche delantero. La tía Margarita me abrazó fuerte antes de irse. Hiciste lo correcto, cariño. Leonor estaría muy orgullosa. Está orgullosa, dije en voz baja. Hablé con ella esta mañana. Como si fuera una señal, mi teléfono vibró. Una solicitud de videollamada del número del Centro de Cuidados Paliativos de la abuela. Respondí, caminando hacia el rincón vacío del salón donde solía estar el piano. Su rostro apareció en la pantalla, pálido pero tranquilo. La enfermera Carmen era visible en el fondo, sonriendo. Mi niña valiente. La voz de la abuela era débil pero cálida. ¿Cómo te sientes? Aterrada, admití. Y aliviada y triste, todo a la vez. Así se siente el coraje, cariño. Nunca es cómodo. No los eché. Les di tiempo. Lo sé. Javier me envió un mensaje. Sus ojos brillaron. Eres una persona mejor de lo que se merecen, Sofía. Pero por eso te elegí a ti. Apreté la mano contra la pantalla, deseando poder sostener su mano en su lugar. Gracias, abuela, por todo, por protegerme. No me des las gracias. Sonrió, pero estaba teñida de tristeza. Solo vive bien, toca música, sé feliz. Así es como me lo agradeces. Lo haré. Sé que lo harás, cariño. Cerró los ojos. Sé que lo harás. Sé que muchos de vosotros probablemente estáis pensando, ¿y eso es todo? ¿Cambiaron alguna vez tus padres? La respuesta honesta es complicada. No todas las historias tienen un final perfecto, pero cada historia tiene una lección. Antes de contaros lo que sucedió en los meses siguientes, quiero saber de vosotros. ¿Alguna vez habéis tenido que establecer límites con la familia? ¿Qué tan difícil fue? Dejad vuestra historia en los comentarios. Leo cada uno de ellos. La primera semana después de la fiesta fue un caos. Las noticias viajan rápido en los círculos sociales pequeños, y la historia de lo que sucedió en el 60 cumpleaños de Diana García se extendió como la pólvora. Los socios de mi padre, de repente, no estaban disponibles para reuniones. Viejos amigos dejaron de devolver las llamadas. El señor Morales se retiró formalmente de la empresa conjunta que habían estado planeando. Cuando mi padre exigió una explicación, la respuesta fue fría. No puedo hacer negocios con alguien en quien no puedo confiar, Ricardo. Si engañarías a tu propia madre, ¿qué le harías a un socio? El acuerdo habría valido más de 200.000 euros. Se esfumó en un instante. Marta tuvo que devolver el Mercedes. El concesionario solo le ofreció 80.000 euros, 15.000 menos de lo que mis padres habían pagado. Le gritó al vendedor durante 20 minutos antes de finalmente firmar los papeles. Daniel rompió con ella 3 días después por mensaje de texto. Mi familia piensa que es mejor si nos tomamos un tiempo, decía el mensaje. Traducción: no querían tener nada que ver con el drama de la familia García. Mi hermana, que siempre había sido la niña de oro, de repente se encontró siendo ordinaria. Sin coche, sin novio rico, sin estatus especial. Tuvo que tomar prestado el viejo Honda de mi madre para ir a las entrevistas de trabajo. No me regodeé.
No me puse en contacto. Simplemente seguí con mi vida, enseñando piano a mis alumnos, visitando a la abuela todas las noches. Pero mentiría si dijera que no sentí una silenciosa satisfacción al ver cómo se desmoronaban las fachadas. Mi padre había pasado años midiendo el éxito en las apariencias. La casa, el coche, las conexiones adecuadas. Ahora estaba aprendiendo que nada de eso había sido real. La base sobre la que había construido su identidad era prestada, y las cosas prestadas siempre tienen que ser devueltas. 3 semanas después de la fiesta de cumpleaños, el centro de cuidados paliativos me llamó a las 6 de la mañana. «Deberías venir ahora», dijo la enfermera suavemente. «Está preguntando por ti». Conduje más rápido de lo que debería, con el corazón latiéndome con fuerza todo el camino. La habitación de la abuela estaba en silencio cuando llegué. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, proyectando suaves sombras doradas sobre su cama. Su respiración era superficial, su rostro delgado como el papel, pero sus ojos estaban abiertos, y cuando me vio, sonrió. «Mi Sofía». Su voz era apenas un susurro. «Ven a sentarte conmigo». Le cogí la mano. Se sentía tan frágil como sostener un pájaro. «Tengo algo que decirte», dijo lentamente. «Algo que debería haber dicho hace años». «¿Qué es, abuela?» «Lo siento», parpadeé. «Sentirlo por qué, por no actuar antes». Una lágrima se deslizó por su mejilla. «Vi cómo te trataban año tras año. Seguí esperando que Ricardo cambiara, que Diana viera tu valía. Puse excusas porque no quería creer que mi propio hijo pudiera ser». Se interrumpió. «No es tu culpa», dije, mis propias lágrimas cayendo ahora. «Quizás no del todo, pero podría haber hecho más. Podría haberte protegido antes en lugar de esperar hasta estar muriéndome». Me apretó la mano débilmente. «Lo siento, cariño. Te merecías algo mejor. Me diste todo lo que importaba», dije con fiereza. «Música, amor, el saber que valía algo. Eso es más de lo que ellos me dieron nunca». Sonrió y por un momento se pareció a la abuela que recordaba de la infancia. Fuerte, radiante, llena de vida. «Estoy muy orgullosa de ti, Sofía. Tienes un buen corazón, pero finalmente aprendiste a protegerlo. Tú me enseñaste eso». Entonces hice algo bien. Sus ojos se cerraron. «Estoy cansada ahora, cariño. Quédate conmigo, siempre». La abuela Leonor falleció esa noche, pacíficamente, con mi mano en la suya. El funeral se celebró 5 días después en la pequeña iglesia a la que había asistido durante 50 años. Según sus deseos, fue sencillo, sin flores elaboradas, sin exhibiciones ostentosas, solo música, recuerdos y las personas que realmente la querían. Toqué el piano durante el servicio, no el Steinway que ya no estaba, sino un modesto piano vertical que la iglesia había tenido durante décadas. Toqué el nocturno en mi bemol mayor de Chopin, la primera pieza que la abuela me enseñó. La iglesia estaba medio llena. La tía Margarita estaba sentada en la primera fila, con pañuelos en la mano. Las amigas de la abuela de sus días de actuación llenaban varios bancos. Mujeres de pelo blanco que recordaban cuando Leonor Jiménez había sido un nombre que significaba algo en el mundo de la música clásica. Mis padres se sentaron en la parte de atrás. No se me acercaron antes, durante ni después del servicio. Mi madre llevaba unas gafas de sol oscuras que le ocultaban los ojos. Mi padre miraba al frente como un hombre que asiste a su propia sentencia. Marta no estaba allí en absoluto. Demasiado frágil emocionalmente, le explicó mi madre a alguien que preguntó. Di el panegírico. Hablé de la música de la abuela, de su sabiduría, de su fuerza tranquila. Hablé de cómo me enseñó que el amor no se trataba de grandes gestos, se trataba de estar presente día tras día y elegir ver a alguien por lo que realmente era. No mencioné el drama. El funeral no era el lugar. Después del servicio, mi padre empezó a caminar hacia mí. Le vi dudar, dar un paso, y luego detenerse cuando mi madre le agarró del brazo y tiró de él. Nunca cruzó la habitación. Quizás quería disculparse, quizás no, nunca lo sabré. Pero ya había hecho las paces con el hecho de que algunas disculpas nunca llegan y algunas ya no son necesarias. 6 meses después, me mudé a casa de la abuela. Al principio se sentía extraño. Caminar por habitaciones llenas de sus regalos, dormir en el dormitorio de invitados que conocía desde la infancia. Pero poco a poco empezó a sentirse como en casa. Usé parte del dinero devuelto para comprar un piano nuevo. No un Steinway,
Esos cuestan mucho más de 95.000 euros, sino un hermoso Yamaha de cola que llenaba el rincón donde una vez estuvo el piano de la abuela. Diferente pero significativo a su manera. Un nuevo comienzo. Empecé a dar clases particulares los fines de semana. Mi primera alumna fue la nieta de la tía Margarita, Sofía. 8 años, ojos brillantes, con la misma energía impaciente que yo tenía a su edad. Cuando tocó su primera escala completa, lloré. Mis padres se mudaron 2 meses después de la muerte de la abuela. No esperaron los 12 meses completos que les había ofrecido. Dijeron que no podían vivir en un lugar con tantos recuerdos dolorosos. Creo que simplemente no podían soportar el recordatorio de lo que habían perdido. Compraron un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. El negocio de mi padre estaba en apuros, reducido a la mitad de su tamaño anterior. Mi madre se unió a un club social diferente, uno donde la gente no conocía la historia de la familia. No hablamos. No por enfado exactamente, solo por distancia. Algunas brechas son demasiado anchas para ser salvadas, pero no estaba amargada. El rencor es agotador, y yo tenía una vida que construir. Por las noches, me sentaba al piano y tocaba hasta que salían las estrellas. A veces Chopin, a veces Bach, a veces solo melodías improvisadas que no iban a ninguna parte y a todas partes. La presencia de la abuela perduraba en esos momentos, en el olor a lavanda del jardín que había plantado, en el crujido de las viejas tablas del suelo, en la forma en que la luz caía a través de las ventanas al atardecer. Se había ido, pero estaba en todas partes. Y yo, finalmente, era libre. 8 meses después del funeral, sonó mi teléfono. Marta. Me quedé mirando la pantalla durante 3 tonos antes de contestar. Sofía. Su voz sonaba diferente, más pequeña, menos segura. Marta. El silencio se extendió entre nosotras. 28 años de hermandad reducidos a pausas incómodas. No llamo para pedir nada, dijo finalmente. Solo. Quería decir algo. Vale. He estado pensando mucho en todo lo que pasó, en cómo actué. Respiró temblorosamente. Al principio estaba muy enfadada. Contigo, con la abuela, con todos. Pensé que me habíais robado algo. Y ahora. Otra pausa. Ahora estoy trabajando en una empresa de marketing. Nivel de entrada. Cojo el autobús porque no puedo permitirme un coche. Y he empezado a ir a terapia. No respondí. Solo escuché. Mi terapeuta dice que tengo mucho que desempacar sobre mamá y papá. Sobre cómo me criaron, sobre por qué pensaba que me merecía todo sin ganármelo. Se rió, pero fue un sonido hueco. Resulta que ser la favorita no es realmente un regalo. Es una trampa. Me alegro de que lo estés superando, dije. No te pido que me perdones. Se le quebró la voz. No me lo merezco. Solo quería que supieras que ahora entiendo por qué hiciste lo que hiciste. ¿Por qué la abuela hizo lo que hizo? La abuela también te quería, Marta. Simplemente no podía recompensar un comportamiento que hería a otras personas. Lo sé. Un sollozo. Ahora lo sé. Nos quedamos en silencio por un momento. Si alguna vez quieres hablar, dije lentamente. Estoy dispuesta a escuchar, pero la confianza lleva tiempo reconstruirla. Entiendo. Bien. Colgamos sin despedirnos. No por frialdad, sino porque ninguna de las dos sabía cómo hacerlo. Algunas puertas, una vez cerradas, se abren lentamente, pero todavía pueden abrirse. Ahora es primavera. 1 año completo desde que la abuela ingresó en cuidados paliativos. Esta noche me siento en mi piano mientras el sol se pone sobre el jardín. Las ventanas están abiertas y una brisa cálida trae el aroma del jazmín y la hierba recién cortada. Toco el nocturno favorito de la abuela, el que interpretó en su último concierto hace 20 años. Las notas se deslizan por la casa vacía, llenando el silencio con algo más suave. Pienso en todo lo que ha sucedido. La traición, la revelación, los límites que nunca pensé que tendría el coraje de establecer. Pienso en la abuela, su fuerza, su paciencia, su tranquila determinación de protegerme, incluso cuando yo no sabía que necesitaba protección. Pienso en mis padres en su pequeño apartamento, reconstruyendo una vida que nunca será exactamente como la imaginaron. Sobre Marta cogiendo el autobús, aprendiendo por primera vez lo que significa ganarse algo. No los odio. El odio consume demasiada energía, pero tampoco los necesito, y esa es una especie de libertad que nunca esperé encontrar.
El nocturno termina. Las notas finales quedan suspendidas en el aire, luego se desvanecen en la quietud de la noche. Miro la fotografía de la abuela en el piano. Ella a los 60, radiante, con los dedos suspendidos sobre las teclas del Steinway. «Estoy bien, abuela», susurro. «Estoy más que bien. En algún lugar, me gusta pensar que me oye». Cierro la tapa del piano, me levanto y camino hacia la ventana. Las estrellas apenas comienzan a aparecer. Puntos de luz en el cielo que se oscurece. No tengo el piano original. No tengo la familia que pensé que tenía. Pero tengo algo mejor. Me tengo a mí misma. Tengo límites. Tengo una vida que construí sobre la verdad en lugar del silencio. Y esa es la verdadera herencia que me dejó la abuela. Y esa es mi historia. Gracias por quedaros hasta el final. Si esto ha resonado contigo, si alguna vez has tenido que defenderte en una familia que te hizo sentir invisible, quiero que sepas que no estás solo. Establecer límites no es egoísta, es cómo honras tu propio valor. Dale a me gusta si esta historia significó algo para ti. Suscríbete si quieres más historias como esta y consulta la descripción para ver más vídeos que creo que te encantarán.